En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos comunicación a esta hora con John Sánchez. Él es colombiano, abogado en migración y derechos humanos. John, bienvenido al Día Noticias. ¿Cómo le va la vida? Hola, John Didier, muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Por fortuna, todo marcha perfecto por aquí en la ciudad de Nueva York. Está usted en Nueva York. Estamos en el mes de abril, es decir, que están por allá en primavera. Estamos en spring, estamos en primavera. En este momento ya se puede notar en los ojos de las personas porque es cuando arriban las alergias estacionales, ¿no? Ah, sí, señor. Pues ya se está saliendo del invierno, ¿no? En este momento. ¿Y Totalmente. estudió Derecho en dónde? Yo estudié Derecho en Colombia, en el Politécnico Gran Colombiano. Tengo dos maestrías, una en Europa y una en Estados Unidos. ¿Y fue fácil homologar el título de abogado en Estados Unidos? Para homologar el título en Estados Unidos, bueno, hay una serie de historias, incluso escribí un libro para eso, porque la gente dice que hay que comenzar desde cero, pero no, hay tres formas diferentes. La que yo escogí fue haciendo un LLM, un Master of Laws, y posteriormente para presentarme al examen de la barra. No se puede hacer en todos los estados esa figura, hay dos figuras diferentes y hay cinco formas diferentes de ejercer derecho de manera directa o indirecta. ¿Y aprendió inglés allá o acá? En Colombia, y ahí le hago cuña a eso, que la gente dice, me voy para Canadá, me voy para Australia, me voy para Estados Unidos. Las bases mías del inglés las traía desde Colombia, mi madre se empeñó en eso alguna época, aprendí muy bien, lo aproveché y cuando llegué aquí, bueno, lo pude desarrollar obviamente más fácil, aprender slang, que es lo más difícil acá. ¿Y en dónde estudió? Inglés, no, privado, tuve la fortuna de tener una profesora que por desgracia ya murió, la profesora Victoria, Ujú. eh, y ella me dio unas clases privadas en esa época que todavía se grababa en cassette las clases. Sí. Pero hay que practicar mucho, ¿no? Eso no es mogollo, eso no es fácil. No, 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 el inglés es simplemente como nadar. Si tú no te lanzas al agua, realmente la teoría no te va a servir de mucho. Hoy en día hay muchas formas de hacerlo más fácil. Tú puedes escuchar series, la música, la inteligencia artificial está funcionando muy bien para enseñar inglés. Ya te contesta el mismo celular, entonces tú puedes tener una Conversación, charla interactiva. Ujú. correcto. Bueno, pero hay colombianos y latinoamericanos que llevan 20 años en Estados Unidos y no hablan inglés, ¿no? Bueno, eso es como todo, ¿no? Cuando tú le dices al mono que baje un coco y le dices al pez que baje un coco, todos tenemos, digamos, capacidades diferentes. Hay personas que se les dificulta más el inglés, que no las matemáticas y así, y otros que simplemente por miedo. Yo creo que generalmente es el miedo. O la otra es que, para ser honestos, aquí en los Estados Unidos, el 25% de la población habla español. O sea, ya llenamos este país, lo inundamos del idioma español. Entonces, digamos, tú te llevas una sorpresa. La gente viene aquí a Nueva York pensando que va a utilizar todo el inglés del mundo y llegas a Queens, llegas a incluso Brooklyn, en lugares donde realmente no se toca mucho a veces el inglés. Habla gente español por donde tú quieras. Ah, bueno, eso también es una ventaja. Y pues Ujú. también para quienes tienen dificultad para hablar el inglés. Pero hablemos un poco sobre el tema que nos ha convocado en este día, abogado, y es hablar de la migración de Colombia y Estados Unidos. Eh, de acuerdo a informaciones que tenemos, en el 2021 se registraron aproximadamente 10.000 arrestos de colombianos, cifra que aumentó a 130.000 en el 2022 y casi 170.000 en el 2023. Esta tendencia parece continuar en el 2024, ya que los primeros 2 meses del año fiscal actual se han detenido a más de 30.000 colombianos. ¿Cuál es la situación que se presenta con los colombianos en Estados Unidos en este momento y por qué los detienen? Mira, lo que pasa es que la mayoría de estas migraciones de colombianos se está dando por vías alternas, que no son las vías directas, que no es la vía correcta para llegar a los Estados Unidos. Ahora bien, si vienen por miedo, persecución, instigación, pueden pedir asilo, pero de igual forma están llegando por la frontera y tienen que ser procesados. Muchos de ellos no llegan sabiendo a qué vienen, sabiendo de qué se trata un asilo y simplemente por eso mismo son devueltos, arrestados, procesados y devueltos. Hay que tener en cuenta que si tú estás debiendo dinero en Colombia y te están amenazando por deber un dinero, eso no es para pedir asilo. Que no hay trabajo en Colombia, eso no es para pedir asilo.
que no hay oportunidades, eso no es para pedir asilo. Y eso lo escuchas mucho, entonces los oficiales simplemente lo escuchan, lo procesan y le dices, no tienen una causal para solicitar asilo e inmediatamente lo regresan. Entonces, a los que arrestan son los que han llegado por el hueco, pero si usted llega con su pasaporte, con su visa y decide quedarse, ¿tiene mayores oportunidades? Sí, obviamente no es que decida quedarse simplemente, John. Ellos también tienen que tener un plan migratorio, porque acuérdate que si vienen con visa, tienen un máximo de 180 días para poderse quedar en el país, salvo que el oficial diga lo contrario, ¿verdad? Pero ahí hay muchas formas. Obviamente puedes llegar aquí, encontrar que puedes estudiar, aplicar a una visa F1 de estudiante, resulta que eres un profesional o una persona con habilidades extraordinarias, un deportista, puedes aplicar una visa EB2, EB3, EB1. Hay formas de hacerlo. Claro, si llegas con tu pasaporte y tu visa, las puertas están abiertas totalmente. Claro. En ese orden de ideas, usted como abogado y usted como experto en migración y derechos humanos, ¿qué recomendaciones le hace a los colombianos que están pensando en irse para Estados Unidos o que de pronto ya están en Estados Unidos, pero que necesitan una orientación certera de cuáles son los pasos a seguir? Mira, John Didier, una manía que tenemos mucho nosotros los latinos, ¿no? Que le creemos al primo, al amigo, al abuelito, el que llegó, se fue hace tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, cuando tú tienes una enfermedad, tú no vas a donde el señor de la panadería, tú vas es al médico, ¿ok? Entonces, consulten con personas idóneas que conozcan del tema, porque cada caso, imagínate, cada persona que entra al mismo tiempo por la frontera se procesa de manera diferente. No, ningún caso es igual. La aspirina no le sirve a todos. Entonces, consulten y miren sus probabilidades. No se queden indocumentados porque las cosas sin documentos son muy difíciles y me imagino que tú has escuchado lo que sucede ahora, el posible gobierno republicano fuerte que va a llegar con respecto a normas migratorias. Es muy viable que este gobierno también se ponga demasiado selecto y va a ser más difícil para las personas que puedan ajustar estatus dentro del país. Ah, bueno, a propósito, ¿cómo les fue a los latinos con Barack Obama, luego con Donald Trump y ahora con Joe Biden? Bueno, hay ideas encontradas, ¿no? Donald Trump tiene una gran fanaticada, pero hace parte de su discurso, ¿no? De su estilo, a la gente le gusta todo lo que haga ruido. En la época de Barack Obama, la gente estaba muy cómoda, muy confiada, muy tranquila. Sienten que la economía no fue muy lo más alto posible, la sienten mejor en la época de Donald Trump. Tal vez sí, finalmente él es un mago de los negocios y hizo cosas interesantes. En la época de Joe Biden, siento que no ha podido él hacer todo lo que prometió con respecto a los migrantes, pero también ha tenido bloqueos del Partido Republicano. Realmente en este momento la onda política está muy fuerte porque ambos quieren tener la bandera de ganarse a los inmigrantes. Mira, son casi 12 millones de inmigrantes que hay en este momento esperando por una reforma migratoria. ¿Por qué una reforma migratoria? Porque está colapsado totalmente el sistema. Entonces, en este momento podemos estar hablando que la ley el código 8 de la ley INA de inmigración no es suficiente para lo que está sucediendo a nivel migratorio. O hacen una reforma migratoria o el colapso no va a parar. Entonces, imagínate, cada uno quiere ganarse esa bandera porque serían 11 o 12 millones de votos que muy seguramente ese partido va a ganar por volver residente a mucha gente que está o en asilo o indocumentada. ¿Y a Estados Unidos les sigue interesando en dejar latinos viviendo allá como ciudadanos? Mira, una realidad que no se puede tapar con un dedo es que Estados Unidos, así como lo aceptó Canadá hace muy poco, es un país de migrantes. No sé si lo tienes en las estadísticas que tú leíste, pero el 80% de las empresas creadas en los Estados Unidos son de personas latinas inmigrantes. La economía la están moviendo los latinos. Entonces, y hacen trabajos que realmente el estadounidense simplemente no está dedicado a hacer. Entonces, es tapar eso con un dedo. Mira, ahora lo que sucedió en Florida, esas leyes antiinmigrantes que han sacado gente, los obligaron a migrar hacia otros estados e hizo que en ese estado las cosas se pusieran más costosas, porque la mano de obra empezó a escasear. Esa mano de obra es de nosotros. Sí, la verdad, la mano de obra de pintar, de construir, lo eléctrico, de los plomeros, de atender en los restaurantes, todo eso es mano latina, ¿no? Sí, no, no solo esa es la mano de obra tal vez no calificada.
Claro que tenemos dueños de empresas de pintura, dueños de empresas de construcción, dueños de restaurantes. Tenemos también en la parte de ingeniería muchísimas personas por las STEM, que en este momento se abrieron ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, demasiado pueblo latino. Entonces ellos también dijeron, hombre, no me voy a quedar en un estado que tal vez me saque a mí y a mi familia, me voy para un estado más noble y igual me puedo desarrollar porque ya tengo mis licencias y todo. Abogado, hay una estadística de cada 10 colombianos que están allá o latinos, usted mirará sobre qué em, foco establece la estadística. De cada 10 colombianos, ¿cuántos han llegado vía con visa y cuántos han llegado por el hueco? Yo creo que aproximadamente 4 de 6. O sea, con visa llega menor cantidad que los que están llegando en este momento por la frontera. Es la triste realidad. Aunque es difícil, digamos, de hacer una estadística. Estaríamos hablando de las personas que llegan y se quedan por asilo. Llegas en un avión y definitivamente vienes a pedir asilo, o las que vienen por frontera y vienen a pedir asilo, porque hay otros procesos. Si tú quieres hacer una inversión en los Estados Unidos, si tú eres un profesional, si una empresa te pidió, entonces esa sería otra clase de cosas que no necesitas tener visa ni siquiera para aplicar a eso, pero el resultado sería o una visa especial o una residencia en los Estados Unidos porque te la ganaste. Eso es otro mundo aparte. Y para el que entre por el hueco, ¿sí tiene opciones de quedarse? Sí, claro, claro. Indiscutiblemente, si entra por el hueco y es inspeccionado y admitido, lo que tiene que hacer una vez entre, y esto es importante porque máximo tiene un año según la ley, tiene que someter su caso de asilo con la evidencia suficiente para que pueda ser estudiada por el juez. Ahora, esta persona puede regularizar papeles por medio de su asilo ganándolo, sí, sin duda sí, o también muchas personas, dado que el asilo está tan demorado, que está tan colapsado, duran 2, 3, 4 años, que terminan conociendo de pronto a alguien con el cual rehacen su vida, puede ser un residente o un ciudadano, y ese ciudadano le puede hacer la petición a esta persona que entró por frontera, pedimos un perdón migratorio por esa entrada ilegal y esa persona puede ajustar dentro del país su estatus y volverse residente. Ya, ¿y cuánto puede costar todo ese proceso en dinero? Bueno, en dinero acaban de subir los fees, las cuotas de migración casualmente. Digamos que en solo fees puede costarte 3.000, $4.000 más lo que te cueste la ayuda legal, la asesoría legal que te estén haciendo. Tal vez 5.000, $6.000 en total, hacer un proceso de petición de familiar, ¿no? Si es un asilo, cuesta muchísimo menos. El asilo se supone que la gente lleva un poco complicada, sino que está dividido en dos partes, administrativa y contenciosa. Administrativa es la presentación de tu caso, ¿verdad? Y contenciosa cuando hay defensas en cortes. Si todavía no tienes defensas en cortes, puedes hacer solo la parte administrativa, que puede ser cerca de los $2.000. Sí, y uno diría, si hay cama para tanta gente allá en Estados Unidos, porque es que si uno viera que llegaran por avión y se quedaran, pues son muchas las personas. Por lo que uno ve es que son ríos, pues, de personas Sí. de toda Latinoamérica, de Venezuela, de Colombia, de Centroamérica, que llegan a la frontera en tren, porque no encuentran opción, porque hay crisis en sus países como Venezuela, Haití incluso, pero son ríos de personas. Si hay cama para tanta gente en Estados Unidos. Bueno, sí y no. Estados Unidos es un país terriblemente grande y hay partes que tú ves totalmente despobladas, ¿sí? La costa este del país es la más poblada, la oeste, donde queda California, regular, pero todo el centro casi no lo pobla. Claro, la gente busca las costas, ¿no? El centro casi no, y son lugares en donde perfectamente puedes hacer un town, un pueblo nuevo. Mm. ¿Cuál es el problema? Que las personas, y lo digo ya aprovechando tu programa, todos quieren llegar a las ciudades más grandes. Entonces eso es primero es un error, porque ahí encuentras menos ayudas, encuentras menos trabajo y menos facilidades. En cambio, en las ciudades pequeñas todo es más económico, tú puedes llegar y poner tu propio emprendimiento y rápidamente va a funcionar. Todo el mundo llega generalmente a, número uno, llegan a Florida, ¿no? En la ciudad de Miami. Lo que tú decías, primero el español, allá todo es en español, hasta los avisos ya los dejan en español. Segundo, llegan a Nueva York. Tercero, llegan a California. Cuarto, llegan a Texas. Entonces, son lugares que ya se empiezan a ver con una afluencia muy grande y el costo de vida empieza a subir. Pero sí hay muchísimo espacio. Si hablamos de población en los Estados Unidos, hay demasiado espacio, pero obviamente tienen que ser selectivos de las personas que van a entrar y respetar y cuidar el trabajo de las personas que ya están adentro, ¿no? Se respetan los derechos humanos en Estados Unidos, quienes han llegado.
para con la intención de quedarse. Bueno, no hemos tenido grandes quejas, tal vez en la era de Donald Trump sí las hubo, yo creo que conoces la historia de los niños y demás, Ujú. perdidos y separados de sus padres, pero generalmente las personas que entran por frontera y se ven expuestas a que inmediatamente caen presas o en retención mientras se procesan, no hay mayores quejas de las personas. A veces un poco de frío, pero les pasan unas mantas térmicas y demás. Se trata de respetar los derechos humanos, ya diferentes cuando estás adentro del país, porque obviamente existen sectores que se consideran diferentes. Entonces, es, lo que tú ves ahí ya es el racismo, ¿no? Hay sectores demasiado ultra fuertes con la cuestión del hombre blanco o cosas de esas que nos miran a nosotros de una forma distinta cuando somos latinos o si eres de raza negra. Es muy posible que gane Donald Trump, según las encuestas. Es el más seguro ganador. Cualquier cosa puede pasar. La reelección de Joe Biden. Si gana Trump, ¿hay nerviosismo por parte de los latinos, sobre todo quienes no están al día con papeles? ¿Volverá esa mano dura hacia los extranjeros, hacia los migrantes? Bueno, él no promete volver con mano dura, sino muchísimo más fuerte. Él dice que va a hacerla, a sacar, a hacer el exilio de personas más grande que ha existido en los Estados Unidos. El miedo está latente, tanto que las personas que de pronto no han hecho sus casos en este momento ya se están poniendo pilas en eso, poniendo sus casos, sometiendo sus casos. Y sí, él indiscutiblemente va a llegar a presionar mucho, pero debo ser claro en algo, y tal vez esto no lo han entendido en el discurso, obvio, no soy trompista, vale la aclaración, pero él va a dar, como lo hizo antiguamente, como también lo ha hecho Joe Biden, más fuerte, va a ser más fuerte con el inmigrante que entra ilegal, con aquel que ni siquiera es inspeccionado. Hay mucha gente que encuentra rutas para entrar a los Estados Unidos sin ni siquiera ser inspeccionado, pero esas personas están cometiendo un error terriblemente más grande. Él va a montar redadas de ICE, de la policía deportadora, para encontrar a esas personas. Va a castigar más a los empresarios que reciban personas que no tienen documentos. Son $10,000 de multa en este momento por cada uno de ellos. Muy posiblemente él lo pondrá mucho más fuerte. Sí hay nerviosismo, sí hay mucho miedo, por parte de la comunidad inmigrante y es algo que todos están poniendo sobre la mesa. De pronto eso es algo que te pueda tener a favor en este momento Joe Biden, que él, en el último discurso se negó básicamente a hablar mal de los inmigrantes, que es lo que ha hecho Donald Trump todo el tiempo para ganarse al pueblo norteamericano, pero él se negó a eso porque precisamente por lo que hablamos acá, él considera y es realista que la fuerza mecánica trabajadora de los latinos es la que tiene recuperándose a este país después del COVID. Pero ¿y entonces Donald Trump cómo pretende ganarse el voto latino? Es un orden que él ya hizo en el tiempo pasado. El primero se gana los votos de los norteamericanos, ¿sí? Para que empiecen a salir en las marchas, diciendo que América para los americanos y todo su discurso. Y al final tú te vas a dar cuenta cómo él empieza a hablar de los latinos, cómo empieza a hablar de los inmigrantes, cómo empieza a valorarlos y a prometerle cosas que si de él llega a ser presidente, sí va a expulsar a los que se portan mal, pero los que han estado aquí pagando impuestos y haciendo las cosas bien, inmediatamente los va a premiar. Eso es un discurso ya marcado, lo vas a poder ver, te lo aseguro. Es decir, que el latino que ya esté legalmente no tiene ningún problema, ningún riesgo con Donald Trump, luego entonces podría estar votando por él. Claro, el que sea ciudadano ya, pues sí, y de hecho sí hay mucho voto latino hacia Donald Trump. Bueno. Bueno, las personas, ¿cómo lo pueden ubicar a usted allí en los Estados Unidos? Aunque usted está en Nueva York, yo me imagino que usted podría tomar un caso de la Florida, por ejemplo, o de Georgia, por ejemplo, o de otros Exacto. estados, de Michigan, por ejemplo. Entonces, no sé, por lo menos una manera de ubicarlo, John. Bueno, en efecto, el derecho migratorio hace parte del derecho federal. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos ejercerlo en los 50 estados. ¿Ok? Tenemos el lujo o el gusto de tener personas en Puerto Rico, en Alaska, en Hawái. Tenemos clientes y ha sido una experiencia realmente hermosa. No, no sé, tal vez en las redes sociales, @Immigration and Business. Y con mucho gusto los podemos atender en nuestra página web que lleva el mismo nombre, www.immigrationandbusiness.com, eh, A para ver, preguntas sin problema. vamos despacio, porque usted lo tiene ahí como en el fondo. Immigration es I.
y y B, MM, y B, ¿cierto? ajá, A- Así la pueden encontrar o tienen que encontrar la palabra immigration, que es inmigración. no, puede ser EMB o sí, o la palabra completa, claro que sí. Ah, bueno, para que lo logren ubicar a través de la página web o si no, al correo. Claro que sí, al correo también puede ser a mi correo personal, con mucho gusto también los puedo atender, johnsanchezoffice@gmail.com, que es como más fácil. John Sánchez, Office, de Office, oficina, doble F, arro- Office en inglés, arroba ajá, @gmail.com. punto com. Fácil. Y los canales de WhatsApp, que es como lo más sencillo, es importante y le quiero decir a mi pueblo, sobre todo a Colombia, que no quiero que, quieran, que sigan llegando de manera equivocada aquí al país. Nosotros no nos ponemos bravos por una pregunta. Pueden consultar, no todas las consultas tienen que ser pagas. Una pregunta, oiga, mire, tengo esta idea, ¿será que esto me funciona? Tenemos un grupo, ¿sí? Las chicas están contestando vía WhatsApp, sobre todo esas pequeñas preguntas que pueden ser la diferencia entre una migración terrible en familia o una migración positiva. ¿Y en WhatsApp en qué número? En WhatsApp tenemos diferentes números. Te puedo dar dos por ahora, que sería con el +1 por delante, que sería el indicativo de los Estados Unidos, +1 407-749-5915 o +1 407-968-7141. Bueno, entonces le copié el primero que es +1 407 749 5015. 5915. Ah, 5915, ese es su Sí, número. Y el señor. otro es +1 968 407-968-7141. 968 7141. 7141. Canales de WhatsApp. Ujú. Sí, pueden hacer preguntas, inquietudes para despejar dudas. Es muy importante esta información que puedan obtener para poder despejar el camino y estar un poco más tranquilo. Pues John Sánchez, abogado, experto en derechos humanos en los Estados Unidos, muy amable. Gracias por estar en Al Día Noticias. Que pase muy buen día. John Didier, muchísimas gracias a ti, gracias por este espacio y por pensar también en la diáspora colombiana, los que estamos en el exterior y los que están por migrar, que lo hagan de una manera responsable. De verdad, muchas gracias a ti y a tu audiencia. Bueno, señor, muchísimas gracias. Es John Sánchez, colombiano, abogado experto en migración y derechos humanos. Y de acuerdo al experto, en el 2021 se registraron aproximadamente 10.000 arrestos de colombianos, cifra que aumentó a 130.000 en el 2022 y casi 170.000 en el 2023. Esta tendencia parece continuar en el 2024, ya que en los primeros 2 meses del año fiscal actual se han detenido a más de 30.000 colombianos. 4 de cada 6 colombianos entran con su visa, 6 entran por el hueco, pero realmente es muy importante estar al día en documentación en los Estados Unidos para tener mejores oportunidades en materia laboral y de vida. Estamos en Al Día Noticias.